Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta sala de conferencias. A través del Centro de Enseñanzas Uriel, hoy estaremos compartiendo un tema muy interesante acerca de las enseñanzas gnósticas. Nuestro tema de hoy, acerca de la Biblia, la gnosis, esas enseñanzas maravillosas, esa ciencia del espíritu, esa sabiduría oculta. Nuestro propósito al compartir este tema es informar, compartir, dar el conocimiento, dar la luz para aquellos que intenten comprender estas escuelas, y también el propósito es para aquellos que trabajan en las escuelas de la gnosis a través de la regeneración del ser humano, comprendan que lo que tenemos en nuestro haber es un tesoro maravilloso, es la perla de la sabiduría, la gnosis. Valorarla, y si nosotros que hemos recibido esta enseñanza de gratis, entre otras cosas, pues no la comprendemos, hacemos mal uso de ella, significa que la estamos profanando. Recordemos que en la antigüedad aquellos que recibían este tesoro maravilloso, este conocimiento, les quedaba totalmente prohibido hablar acerca de la gnosis, hablar acerca de estos temas, so pena de muerte. Y en la historia hace constar que llevaban a cabo aquellas muertes, ejecuciones, pues porque habían profanado un conocimiento. Significa que en los tiempos actuales el ser humano necesita comprender y valorar este conocimiento. Significa que los estudiantes afiliados a las escuelas gnósticas tienen un tesoro y una oportunidad maravillosa, porque hoy en día este conocimiento es abierto a todo el público, se le da a todos. Sin embargo, sabemos que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Es decir, la gnosis se entrega abierta y públicamente para todo aquel que quiera, pero sabemos que la gnosis, por ejemplo, no es para iniciados, es para los neófitos, para todo aquel que realmente sienta el anhelo de cambio, aquel que busca en su interior una transformación, un desarrollo espiritual. Por eso los temas, aquí podemos leer los temas enfáticos de la gnosis. Y es que principalmente apunta a que nosotros empecemos por autoconocernos. Muchos dirán, esto no está en la Biblia. Sí, aparece en la Biblia. 1 Corintios 11:31, aparece en la Biblia. Pero, ¿por qué nosotros necesitamos autoconocernos? ¿Qué enfatiza la gnosis a través de esto? Bien, en mi experiencia, al haber pertenecido a esta escuela y al haber podido hacer parte de otras escuelas, de otras iglesias, puedo decir que partiendo de esto, del autoconocernos, el reconocer el error dentro de uno, ¿sí? Es fundamental. Es tan fundamental que muchas veces el estudiante no comprende la gnosis porque no ha pasado a su centro emocional esta teoría. La gnosis se ha quedado en el intelecto,
no la han bajado al centro emocional, no le han puesto la devoción que se necesita. Pasan muchos años, sí, y el estudiante repite que estamos despiertos, que hay que despertar, que hay que autoconocernos, pero cuando realmente nosotros comprendemos en qué estamos despiertos y por qué es que estamos dormidos, entonces se produce un cambio realmente. Pero para que eso suceda pueden pasar muchos años, se necesita mucha reflexión, se necesita mucha meditación, diálogo interior, ¿sí? Mucha devoción con nuestra Madre Divina. Porque en los años que llevo en la Gnosis he conocido muchos estudiantes que se saben todos los libros, que repiten mecánicamente, pero en ellos no se ha producido un cambio. Mientras la Gnosis no produzca un cambio en mi forma de pensar, yo seguiré siendo la misma, seguiré actuando la misma. Mientras la Gnosis no produzca un cambio interior en mi forma de sentir, seguiré siendo la misma. No podré avanzar en estos estudios y para eso se necesita sinceridad, se necesita devoción. Autoconocimiento, ¿sí? El reconocer el pecado dentro de mí. Es muy interesante y ese versículo de la Biblia me gusta muchísimo, donde el Maestro Jesús habla de que necesitamos sacar esa paja, esa viga en nuestro ojo, porque realmente miramos es la paja en el ojo ajeno. Y nosotros leemos la Biblia y sí, está bonita la escritura y interesante. Como cuando leemos un libro del Maestro Samael también decimos, sí, pero esto es así. Pero llevar a la práctica los hechos, de que yo miro la paja en el ojo ajeno, pero no miro la viga en el mío. Bueno, en las escrituras tampoco dan las claves acerca de cómo vamos a autoconocernos. Entonces, allí es donde entra la Gnosis. Allí es donde viene el venerable Avatara de Acuario, Samael Aun Weor, a decirnos, sí, autoconócete, estúdiate a ti mismo, investiga, profundiza qué te hace enojar, profundiza en ti mismo. Este es tu laboratorio, esta es la escuela, el gimnasio es afuera. No cambies a otro, cambia tú mismo. ¿Sí? Entonces allí es donde entra la Gnosis, hacer ese descorrer de ese velo que nos da la Biblia, sí. Nos dan las claves, nos muestran las prácticas, los ejercicios. Se habla también acerca de que necesitamos salvar nuestra alma, por ejemplo. Se habla de que nosotros necesitamos seguir al Cristo, seguir las enseñanzas del Cristo, ¿sí? Pero la iluminación es un proceso interior. En la Biblia hablan de la parábola de las 10 vírgenes que necesitaban ese aceite para las lámparas, porque cuando llegara el Señor tenía que encontrar las lámparas encendidas cuando llegara el esposo, ¿verdad? Esas 10 vírgenes hacen alusión a esos 10 sefirotes. Sabemos que la Cábala, ¿sí?, explica todo este proceso de esos 10 sefirotes, pues uno de ellos es el cuerpo físico. Tenemos que ir perfeccionando, ¿sí?, estas partes internas, que también es conocido como el árbol de la vida. Entonces, en ese árbol de la vida que nos mencionan en el Edén, allí está primero ese pecado que se menciona, ¿sí? La violación al mandamiento, ¿sí? La iluminación, nosotros sabemos que es un proceso interno a través de
corregir nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, el recto pensar, el recto actuar, recto sentir. Pero nosotros nos olvidamos que esa luz hay que desarrollarla dentro de nosotros mismos. Es lamentable, pero sí, también el estudiante de la gnosis quiere que el líder haga todo, quiere que el líder le diga qué hacer, ¿sí? Queremos apegarnos a la luz de otros, más no hacer nuestra propia luz interior. Mientras que en las escuelas religiosas, pues les gusta que el pastor les solucione los problemas, ¿sí? Buscamos al pastor para que sea él quien ore por nosotros si tenemos problemas económicos, si tenemos problemas con los hijos, si tenemos problemas de salud. No, yo voy donde el pastor. Pero dentro de las escuelas gnósticas también se da lamentablemente que el estudiante dice, no, yo soy de tal grupo, yo pertenezco a tal maestro, yo me voy con tal esto, con tal otro. Es decir, nos distraemos hacia afuera y nos olvidamos que es adentro que tenemos que buscar ese maestro, esa luz interna, para llegar a esa autoiluminación, autorrealización. Es un proceso, es un trabajo interno que requiere que el estudiante aplique los 3 factores de la revolución de la conciencia. Hace referencia a la muerte psicológica. También la Biblia menciona la decapitación de Juan el Bautista. ¿Sí? Es un simbolismo porque le cortaron la cabeza al profeta Juan. ¿Sí? Ese es el yo psicológico que nosotros tenemos que estudiar, conocer e eliminar de nosotros. Entonces, la decapitación, la muerte del yo, ese es el primer factor, el morir. ¿El morir a qué? ¿Sí? Morir al pecado. Sí, es perfecto, la Biblia dice que necesitamos morir a nuestros pecados, mas no nos dan las claves para morir al mí mismo, ¿verdad? Y sabemos que la gnosis implica esa muerte a través de la forja de los cíclopes. Necesitamos estudiar y comprender, pero es allí, en el cruce hombre y mujer, donde vamos a eliminar lo que nosotros mismos hemos creado, a eliminar ese defecto psicológico. También dice en el libro de Lucas, dejad que los muertos entierren a los muertos. La humanidad entera, con la conciencia dormida, y que estos niveles de luz actualmente van en detrimento, es decir, cada día nos dejamos llevar más por la parte mecánica, por la horizontal de la vida. Necesita la gnosis como una tabla de salvación. Y es a través de todos, a través de nosotros, que vamos a llevar esa luz. Y si meditamos y comprendemos cuál es nuestro compromiso con la divinidad, con nuestro ser en la actualidad, ya es hora que pellizquemos, ya es hora que nos demos cuenta si estamos realmente haciendo esa luz dentro de nosotros, para poder en estos tiempos de caos, en estos tiempos de desequilibrio, acomodar un poquito las cargas y que la divinidad envíe más luz. Porque en realidad nosotros tenemos que sopesar toda la luz que se necesita, más toda la oscuridad que hay hoy en día. Entonces, nosotros convertirnos en esas chispas divinas que puedan hacer que la ley, que la misericordia abunde aún en estos tiempos de oscuridad. Entonces, cristificarnos
decía nacer, para poder nacer, ¿sí? También la palabra habla de si el grano no muere, la semilla no nace. Debe morir en nosotros el ego, el pecado, para que pueda nacer esa semilla, ¿sí? También las escrituras dicen, y vuestra simiente, la cual es Cristo. ¿Pero qué entiende la humanidad por simiente? Cualquier cosa menos su propia energía creadora. Se justifica de cualquier forma estas escrituras para no darle el valor a la energía creadora, a la energía crística. Ahora, ¿por qué la gnosis enfatiza tan profundamente acerca de las fuerzas crísticas, las fuerzas creadoras? Bueno, realmente sin eso no hacemos nada. Es la fuerza, el fuego que nosotros podemos avivar dentro de nosotros a través de la transmutación de nuestras energías sexuales. Y hace diferencia en que nosotros hablemos muy lindo de la gnosis, de la Biblia, ¿sí? Pero si no tenemos ese fuego vivo, esa fuerza crística, no podremos impactar las conciencias. No podemos ni siquiera tener la autoridad para eliminar un defecto. Entre otras cosas, el trabajo es incompleto si no apelamos a esa fuerza maravillosa, a esa fuerza de nuestra Madre Divina, nuestra Virgen Madre de nuestro Cristo. Si no apelamos a ella como Dios amor, el estudiante de la gnosis lamentablemente tiende a fracasar. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver, decía, los misterios sexuales, ¿sí? Esos grandes misterios que en la antigüedad las escuelas de egipcio, las escuelas, los fenicios, los caldeos, ellos compartían esto a un grupo selecto de estudiantes. La gnosis hoy en día se coloca en el ojo del huracán al señalar a esta humanidad el delito de la fornicación y el delito del adulterio. Para que nosotros realmente profundicemos más en nuestro trabajo, es necesario integrarnos. Es necesario integrarnos para poder trabajar con nuestras energías crísticas. Es necesario ir poco a poco, ir comprendiendo la enseñanza, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de sentir. Y de tal forma vamos recibiendo la ayuda de la divinidad, que ese proceso entonces va dando resultados. De modo que a veces en este proceso, que puede tardar muchos años, el estudiante sin remordimientos, sin sentirse superior a otros, entonces va comprendiendo su propio proceso. Comprende que está dormido, y este comprender de que estoy dormido no se hace por culpa, por remordimiento, es decir, sin identificarnos, sin sentirnos superiores, pero vamos dando ese proceso. El proceso del trabajo psicológico por una vía y la mecanicidad en la que obviamente tenemos que estar, es decir, tenemos que vivir en las dos líneas, en la horizontal de la vida y en la vertical. Ese proceso el estudiante tiene que tener, como quien dice, un pie acá y otro allá, y mantenerse equilibrado. Ahora, ¿cómo logramos ese equilibrio? ¿Cómo podemos estar en esos dos mundos? El trabajo,
la fuerza, el amor que nosotros en nuestro trabajo interior le pongamos, nos da la capacidad para vivir la parte mecánica horizontal de la vida sin identificarnos, ¿sí? Y esa fuerza del trabajo también nos hace ir más allá de las circunstancias, poder afrontar lo que la vida nos va a deparar. Entonces, aquellos estudiantes que realmente se olvidan cuál es el pan diario a que alude esa hermosa oración, ese pan súper substancial, viene como resultado de trabajar nuestras energías sexuales, porque allí vamos a encontrar ese maná que nos regala el Padre, la divinidad, nuestro alimento, nuestro sustento para este trabajo psicológico interior, ¿sí? Es ese maná, es esa fuerza, ¿sí? Y también la fuerza, la comprensión de las circunstancias externas que nos rodean y que solamente podemos cambiar desde adentro. Entonces, amados, la invitación es a realmente profundizar en nuestro interior qué valor le estamos dando a esta enseñanza, qué estamos haciendo con este tesoro, estos talentos que se nos han regalado, e ir haciendo nuestro trabajo como si fuese nuestro primer día en la escuela gnóstica, como si acabáramos de ingresar y con esa fuerza, con ese nuevo retomar, nuevo recomenzar. Hasta aquí mis palabras. Muchísimas gracias para todos. Paz inverencial.